La sombra del Cerro La Viuda. Canta, Lima. Subí el cerro La Viuda por terquedad, por necedad quizá, por ese impulso que uno tiene de enfrentar lo desconocido solo para probar que no hay nada allí. Toda mi vida escuché las historias de los comuneros, advertencias envueltas en cuentos, relatos que se contaban con la mirada baja y el tono apagado, como si cada palabra invocara algo no del todo dormido. No subas solo, decían, no te burles del cerro. El cerro guarda lo que le pertenece. Pensaba que eran exageraciones, cuentos de viejos. Así que una mañana cualquiera, cámara en mano y mochila al hombro, decidí subir. Era mediodía cuando empecé la caminata. El sol caía con fuerza, pero el aire era fresco. Las nubes parecían esponjas dormidas sobre un cielo limpio. El paisaje era hermoso, perfecto para grabar. Mi idea era hacer un pequeño documental para el canal que tenía en redes, mostrar lo que, de verdad, había allá arriba. Al principio todo fue normal. Subía por senderos de tierra dura, entre arbustos secos y piedras que parecían mirarme desde siglos atrás. De vez en cuando me cruzaba con alguna vizcacha o escuchaba el canto de un zorzal. Pero al pasar una curva angosta, algo cambió. Primero fue el viento. Dejó de soplar, como si el cerro hubiera contenido el aliento. Luego el sonido. Ya no cantaban los pájaros. El silencio fue tan abrupto que me dolieron los oídos. Y después, el tiempo. Miré el reloj, las 3 en punto. Media hora después volví a mirar. Seguía marcando las 3. Una especie de niebla empezó a subir desde las quebradas. No venía del cielo, sino de la tierra misma, como un aliento húmedo. Me senté junto a unas rocas planas, no tanto por cansancio, sino por una sensación rara, como si algo invisible me estuviera observando. Fue entonces que la vi. Estaba a unos 50 metros. Una figura femenina. Alta, delgada, su vestido blanco no caía, flotaba como si el viento, ese viento que ya no existía, lo meciera suavemente. Tenía el cabello largo, oscuro, y estaba de espaldas. Pensé que era una turista, otra persona extraviada o quizá una actriz grabando algo como yo. La llamé. «Hola, ¿estás bien?» No respondió. Caminé hacia ella, pero medio camino se esfumó. No caminó, no huyó. Simplemente se disolvió como si nunca hubiese estado allí. Me froté los ojos. Pensé que era la altura, el cansancio o una alucinación provocada por el silencio opresivo. Seguí caminando, pero cada ciertos metros la volví a ver, a veces a lo lejos, otras tan cerca que podía distinguir los pliegues de su vestido. Siempre de pie, inmóvil, siempre más cerca. Nunca escuchaba pasos, nunca sentía su presencia llegar. Simplemente aparecía y desaparecía, cada vez más rápido, cada vez más perturbadora. Cuando finalmente se materializó justo frente a mí, me detuve en seco. Vi su rostro. No era joven ni anciana. Era ajena. Su piel era pálida, como si no hubiera sentido el sol en siglos. Sus ojos estaban hundidos, como si el alma se le hubiera escapado por ellos. Sus labios eran morados, resecos, y al abrirlos no vi dientes, solo oscuridad. «Devuélveme a mi hijo», susurró, pero no lo dijo con la boca. La voz sonó dentro de mi cabeza como un eco en una caverna interna que no sabía que tenía. El miedo me paralizó por un instante. Luego, corrí. No sé cómo logré bajar sin caer de cara por las piedras. Tropecé varias veces, raspándome las manos y las rodillas, pero el dolor me mantenía despierto, cuerdo. Sentía que si me detenía un segundo, si me atrevía a mirar atrás, la encontraría a centímetros de mi rostro. Al llegar al pie del cerro, un campesino que estaba pastando ovejas me vio. Me dijo que estaba pálido como si hubiera visto a la muerte misma. Le conté lo que vi, aún jadeando. Solo asintió con calma como quien ya conoce de historia. «Ella aparece a los que no creen», me dijo sin mirarme directamente. «Su hijo murió aquí hace muchos años. Nadie sabe si fue un accidente o si el cerro se lo llevó. Desde entonces ella sube y baja con la niebla. Busca uno nuevo». Quise pensar que era una leyenda, un susto, un sueño. Pero desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, la veo. A veces parada junto a la puerta, otra sentada al borde de mi cama, y cada vez un poco más cerca. A veces oigo su voz en mis sueños. No grita, no llora, solo repite lo mismo. «Devuélveme a mi hijo». No sé cuánto más resistiré sin volver a subir. No sé si me está llamando o si me está eligiendo.
pero algo en mí me dice que tarde o temprano regresaré. Y esta vez, tal vez, no baje solo. El tambor en las noches de lluvia. Paucartambo, Cusco. Paucartambo es un pueblo mágico. En sus calles empedradas se mezclan los olores del incienso y la chicha morada, los sonidos de risas y cánticos y los colores vivos de los trajes típicos. Es un lugar donde los mitos caminan disfrazados entre la gente y donde las máscaras no siempre esconden rostros humanos. Para los visitantes, es un rincón alegre del Perú, famoso por su fiesta de la Virgen del Carmen. Pero hay un lado de Paucartambo que no aparece en las guías turísticas, uno que conocí cuando era niño, una noche de tormenta que nunca pude olvidar. Tenía 12 años y era la primera vez que visitaba a mis abuelos en Cusco. Aquella semana nos llevaron al pueblo para vivir la festividad. Todo era algarabía. Danzantes de tijera, comparsas, música que parecía brotar de las piedras mismas del pueblo. Recuerdo cómo los cielos se abrían con sol radiante durante el día, pero esa noche, la noche después de la fiesta, el clima cambió. Llovía. No una llovizna ligera, sino una lluvia intensa, con truenos que hacían temblar las ventanas de la vieja casona de mis abuelos. El sonido de las gotas golpeando el tejado era hipnótico, pero algo me hizo despertar. No fue un trueno, fue otra cosa. Un tambor. No un tambor festivo, de los que uno esperaría escuchar en las calles durante la celebración. No, este era distinto. Lento, constante, grave. Dum, dum, dum. Me levanté con el corazón latiendo al mismo ritmo. Pensé que quizá alguien borracho de fiesta había decidido seguir tocando, pero algo en ese sonido tenía un peso diferente, como si no viniera del presente. Me acerqué a la ventana, movido por la curiosidad, o quizás por algo más. El relámpago iluminó el pueblo por un instante. Lo que vi me dejó helado. Desde la ventana del segundo piso podía ver el viejo cementerio, no muy lejos de la casa. Estaba envuelto por la niebla y la lluvia, pero claramente visible por los breves flashes de luz. Y allí, entre las cruces, marchaba un hombre. Vestía un uniforme militar antigua, de tela pesada y botas altas. Llevaba un tambor colgado al pecho, que golpeaba con manos blancas, casi translúcidas. Su rostro estaba cubierto por la sombra de un kepí desgastado. Marchaba recto, con una disciplina inhumana, como si repitiera una rutina grabada a fuego en su alma. Sentí el frío meterse en los huesos, como si el espectro mismo me hubiera visto. Cerré la ventana de golpe, el corazón galopando, pero el tambor no cesó. Dum, dum, dum. El sonido se metía en mi pecho, retumbaba en las paredes. A veces parecía alejarse, otras veces más cerca. Al amanecer, exhausto por no haber dormido casi nada, le conté a mi abuelo lo que vi. No se sorprendió. Bajó la voz, como si temiera que alguien más nos oyera. «Ese es el tambor del regimiento perdido», dijo, con seriedad, sin mirarme. Una compañía de soldados que protegía esta zona hace muchos años. Cuentan que fueron traicionados por uno de los suyos y enviados a una emboscada. Murieron todos sin sepultura digna. Desde entonces, cuando la lluvia cae con furia y la noche retumba, uno de ellos vuelve. Toca su tambor para que no olvidemos lo que pasó. No dije nada. No supe qué decir. Pero desde esa noche el sonido quedó grabado en mí. Al principio solo lo escuchaba cuando llovía fuerte en Cusco. Luego empecé a oírlo incluso lejos del pueblo, en otras tormentas, y más extraño aún, en mis sueños. En ellos siempre llueve, siempre hay truenos y siempre está el tambor. A veces el soldado aparece en la distancia, apenas visible entre la neblina. Otras veces lo veo marchar frente a la casa de mis abuelos. Lo peor fue hace unas semanas. Soñé que abría los ojos en la madrugada y el sonido del tambor estaba justo al otro lado de la puerta de mi cuarto. Dum, dum,
Dum. No abrí. No me atreví, pero desde entonces lo siento cada vez más cerca, cada vez más nítido. No sé si me está buscando o si simplemente está marchando hacia algo que aún no comprendo. Lo único que sé es que las lluvias están volviendo, y esta vez creo que no es un sueño. El niño del trapiche abandonado. Pucallá, Lambayeque. Pucallá fue el lugar donde pasé casi todos los veranos de mi infancia. Mi madre nos mandaba con mis abuelos mientras ella trabajaba en la ciudad. Era un pueblo pequeño, rodeado de campos infinitos de caña de azúcar que olían a dulzor y tierra caliente. El calor era seco, el viento polvoriento, y cada atardecer se llenaba del zumbido persistente de los insectos escondidos entre las hojas. Para nosotros, los niños, todo era una aventura. Correr por las acequias, trepar árboles de mango, escondernos entre los surcos del cañaveral. Pero entre todos los lugares donde jugábamos, había uno que siempre nos atraía más que los demás, quizás por lo prohibido, el viejo trapiche abandonado. Era una estructura de hierro oxidado, madera carcomida y engranajes gigantes detenidos en el tiempo. Nadie del pueblo se acercaba a ese sitio. Decían que era peligroso, que las máquinas podían colapsar en cualquier momento. Algunos incluso murmuraban historias más oscuras, accidentes, desapariciones, cosas que no se contaban en voz alta. Nosotros, por supuesto, éramos niños, y los niños no conocen el miedo hasta que lo sienten de verdad. Una tarde, mis primos y yo cruzamos el límite no dicho y nos acercamos al trapiche. El sol comenzaba a caer, proyectando sombras largas y alargadas sobre el suelo polvoriento. Fue entonces cuando lo vimos, un niño, más pequeño que nosotros. Nos dijeron que habíamos imaginado cosas, que seguramente era una broma pesada entre nosotros, pero algo en sus miradas nos hizo dudar. Los adultos sabían algo. No lo decían, pero lo sabían. Con los años fui olvidando detalles. Crecí, me fui a la ciudad, formé una vida, pero el recuerdo del niño del trapiche nunca se fue del todo. Siempre que volvía a Pucallá, me mantenía lejos de ese lugar. Sin embargo, el misterio me siguió. Fue muchos años después, ya de adulto, cuando una anciana del pueblo, doña Mercedes, que había sido niña en los años 40, me habló de lo que sucedía entonces. Los niños trabajaban en los cañaverales, mijito, desde los 5 o 6 años. Cargaban machetes, levantaban sacos, bajo el sol, como si fueran bestias. Muchos morían, de calor, por accidentes. A veces nadie reclamaba sus cuerpos, y no todos fueron enterrados. Algunos simplemente desaparecieron. Le conté lo que habíamos visto. No se sorprendió. Ese niño aparece a los que no saben lo que pasó aquí. Quiere que lo recuerden, que alguien lo encuentre de verdad. Él no está en paz. Ninguno de ellos lo está. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un cañaveral, algo me sucede. No siempre, pero cuando el sol cae y el aire se pone espeso, siento una pequeña mano sujetar la mía. No me asusta, es suave, triste, como de alguien que no quiere estar solo. Solo dura un segundo, luego se va. Pero en el fondo sé que ese niño sigue ahí, en el silencio entre las cañas, en el crujido del metal oxidado, en los secretos que la tierra aún guarda bajo las hojas secas. Y cada vez que recuerdo esa tarde, me pregunto cuántos otros secretos esperan ser desenterrados, cuántas voces olvidadas claman en silencio, esperando que alguien, aunque sea un niño curioso, las escuche. La mujer del espejo. Recuay, Ancash. Mi madre siempre me advirtió sobre los espejos frente a la cama. Son portales, decía. Dejan salir el alma mientras duermes. Y a veces algo más entra. Nunca le creí. Pensaba que eran supersticiones de provincia, cuentos para asustar niños. Hasta que pasé unos días en Recuay.
Ancash, y entendí que algunas advertencias no son creencias, sino advertencias verdaderas. Era enero, época de lluvias. Viajé al pueblo para visitar a mi prima Lidia, quien acababa de mudarse a una casa antigua que había comprado a muy buen precio. Demasiado buen precio en realidad. La casa era de adobe y madera, con un techo bajo, un patio interno y habitaciones estrechas con puertas que crujían incluso con el viento más débil. Mi habitación estaba al fondo, justo al lado del baño. Era pequeña, con una cama angosta, una ventana que daba al muro y un espejo grande, empotrado a la pared frente al colchón. Era de esos espejos viejos, con el marco ennegrecido y manchas en el vidrio como si alguien hubiera intentado borrarle la historia. Intenté moverlo, taparlo, algo, pero estaba atornillado directamente a la pared de cemento. Lidia me dijo que siempre había estado ahí, que ni el carpintero del pueblo pudo sacarlo sin romper la pared entera. La primera noche pasó tranquila. Llovía, y el sonido del agua golpeando las tejas me ayudó a dormir. La segunda noche soñé con agua, un río negro y una mujer al otro lado del cauce, quieta, observándome. Cuando me desperté, tenía la sensación extraña de que no estaba solo. Revisé la habitación. Nada. Me volví a dormir, pero el ambiente era diferente. El aire más denso. La tercera noche fue distinta. Desperté sin razón aparente. Eran exactamente las 3:17 a.m. Lo sé porque vi el reloj viejo sobre la cómoda marcar esa hora con un tic metálico. No me había movido. Solo abrí los ojos y allí estaba. Una mujer, sentada sobre mí, pero no en la cama, dentro del espejo. Su silueta no reflejaba mi habitación. Estaba en un espacio distinto. El fondo era oscuro, pero parecía estar rodeada de sombras que no eran las mías. Vestiste blanco. Su piel era pálida, enfermiza, los labios rajados. No parpadeaba, no respiraba. Me observaba con una fijeza que me heló la sangre. Intenté moverme, gritar, pero no pude. Era como si algo pesara sobre mi pecho. El clásico "se me subió el muerto", pensé, pero esto era diferente. Ella no estaba en el cuarto, estaba en el espejo, separada de mí solo por el cristal. Estuvimos así no sé cuánto tiempo, mirándonos, yo paralizado, ella inmóvil, y de pronto sonrió. Una sonrisa torcida, seca, sin alegría, una mueca más que una expresión humana. Sus ojos no acompañaban esa sonrisa, seguían muertos, vacíos, dolidos. Parpadeé y ya no estaba. Salté de la cama empapado de sudor, temblando. Me acerqué al espejo como si necesitara confirmar que había sido un sueño, pero no lo fue. En el vidrio, a nivel de mis ojos, había una marca, una mano, como si alguien lo hubiera tocado desde adentro. 5 dedos delgados, pálidos, presionados contra el cristal. Grité. Lidia vino corriendo. Le conté lo que vi. Me escuchó en silencio. No parecía sorprendida. «No eres el primero que la ve», me dijo bajando la voz. «Esta casa perteneció a una mujer que vivía sola. Dicen que tenía problemas, que hablaba con los espejos. Una madrugada se suicidó justo ahí, frente a ese mismo espejo. Lo encontraron con sangre pero limpio, como si lo hubiera limpiado desde adentro». Me quedé helado. Lidia siguió hablando. «El carpintero intentó quitarlo, pero dicen que al tocarlo se desmayó. Lo dejaron ahí.
Nadie quiere tocarlo desde entonces. A veces cuando duermo sola, escucho susurros al otro lado del vidrio. Esa noche no dormí. Me senté de espaldas al espejo hasta que salió el sol. Al día siguiente cubrí el espejo con una manta gruesa, pero aún podía sentir su presencia. La casa me repelía como si me susurrara que no pertenecía ahí. Me fui de Recuay antes de lo planeado, pero desde entonces algo cambió en mí. Cubro todos los espejos antes de dormir, y si alguno queda descubierto, me despierto justo a las 3:17. A veces, cuando me atrevo a mirar, ella está ahí, sonriendo, como si yo también renunciara y la acompañara. El último llamado del difunto, con Tumasá Cajamarca. Mi abuelo fue el hombre más fuerte que conocí. En el campo, todos lo respetaban. Era de pocas palabras, pero su sola presencia imponía. Caminaba encorvado por los años, pero aún tenía manos de piedra. Me enseñó a montar, a cosechar, a no temerle al viento de la montaña. Su voz grave tenía esa cadencia lenta que tranquiliza, como quien ha vivido suficiente para no tener prisa. Murió sin avisar, un infarto fulminante, mientras tomaba su café negro, solo, mirando por la ventana el campo de papas recién sembrado. Tenía la taza en la mano cuando lo encontraron. Aún humeaba. Lo velamos esa misma tarde, como manda la costumbre en Contumasá, con candelabros de cera gruesa, cánticos de vecinos y rezos que se repiten hasta dormir. El entierro fue el día siguiente, bajo una llovizna suave que parecía acompañar el llanto callado de la familia. Lo enterramos junto a mi abuela, en la parte alta del cementerio. Desde allí se ve todo el valle. Él siempre decía que quería tener buena vista, incluso después de muerto. Esa noche me costó dormir. Había vuelto a la ciudad, a mi cuarto, a mi cama, pero el peso de la ausencia era físico. Era como si una parte de mí hubiera quedado enterrada allá arriba. Cerca de las 3:10 a.m., el celular vibró. Me despertó de golpe. Número desconocido. Pensé en no contestar, pero algo en el pecho me empujó a deslizar el dedo. ¿Aló? Solo escuché estática, un zumbido suave, como cuando en el campo el viento choca contra los cables de luz. Me quedé en silencio, por si alguien hablaba. Entonces la oí. No llores, solo quería despedirme bien. Era su voz, con ese tono cansado pero dulce. Era él, lo supe al instante. Se me congeló la sangre. Mi corazón latía como si quisiera salirse. Quise responder, pero la garganta no me dejaba. Me quedé paralizado. La llamada duró apenas medio minuto. Luego silencio. Llamada finalizada. Encendí la luz, temblando. Revisé el celular. Llamada entrante, duración 38 segundos. No era un sueño. Se lo conté a mi madre al día siguiente. Dijo que debía haberlo imaginado, que quizás estaba tan afectado que soñé con eso. Pero al anochecer, volvió a sonar. El mismo número, la misma hora, la misma voz. No llores. Solo quería despedirme bien. Esta vez no esperé que colgara. Grité su nombre. Le pedí que hablara más, pero no hubo respuesta. Solo un suspiro como si el viento se llevara la señal. Al día siguiente, una vecina anciana, doña Felicia, que había vivido más de 90 años, me llamó aparte. Dijo que algo la inquietaba desde que murió mi abuelo. Los muertos no siempre se van cuando mueren, me dijo con esa voz agrietada de la edad.
A veces los que amaron mucho se quedan pegados a este mundo. Si no los dejas ir, se quedan llamando. Esa noche, me senté frente a su foto. Lloré como un niño. Le hablé en voz alta. Le dije que lo amaba, que estaba bien, que podía irse tranquilo, que ya no dolía tanto. Las llamadas cesaron. Pasaron los años. El celular se dañó, lo cambié, formateé tarjetas de memoria. La vida siguió. Hasta hace unos meses, estaba revisando archivos viejos en un respaldo automático de Google Drive. Archivos de voz, fotos, videos, cosas olvidadas. De pronto, apareció un archivo con nombre extraño. Audio 302.mp3. Dije que debía ser una nota de voz vieja. Lo abrí y escuché su voz, pero no era el mismo mensaje. Estoy más cerca ahora. Mi cuerpo se quedó rígido. Sentí frío, como si la sombra de algo pasara por detrás. Cerré el archivo, temblando. Pero lo peor fue el revisar los metadatos del audio. Fecha de creación, el día anterior. No era un archivo viejo, era nuevo. Había sido grabado desde mi propio celular mientras dormía.